Buenas. Para los que no me conozcáis todavía, me llamo Roberto Pedrós. Soy profesor de Física de la Tierra en la Universidad de Valencia. Y digo en mi defensa que me han vacunado hoy, así que ante un juez puedo alegar, si revelo alguna información secreta o algún inconveniente, podría alegar locura transitoria, diciendo que es efecto de la vacuna. Vale, entonces, de lo que vamos a hablar en esta clase, bueno, no sé si, no se puede girar para veros, no, porque Inma está grabando esta clase es de Unisocietat, que es la universidad para los mayores, que se hace en La Eliana, en Valencia, y amablemente se han ofrecido de conejillos de indias para que les cuente, les hable de las derivadas y para grabar la clase, y así poderla distribuir. Me pueden servir también para mis propios estudiantes de la universidad, que los conceptos como las derivadas no los tienen muy claros. Entonces, como os he dicho, vamos a hablar de las derivadas. Es un concepto matemático y hay dos maneras de entender las derivadas, ¿no? ¿Se ve bien? Acerco la... No. El trazo no acaba de verse bien. El trazo no acaba de verse bien, bueno, ¿no? Sí. No tienes más rotulador, más... Rotulador. Ese mejor. Este mejor, vamos a cambiar. Cambia y a ver, de todas maneras, antes de borrar la pizarra, haremos un acercamiento con el zoom y Muy bien. Y lo tomo, ¿vale? La voz que se oye en off es nuestra realizadora y delegada de la clase, Inma, el poder en la sombra. Un aplauso para ella, muy bien. Que ha llevado muy bien la clase. Muy bien, yo te lo digo como profesor. Bueno, entonces, la perspectiva que voy a explicar las derivadas es de las de un usuario de las derivadas, porque yo soy físico. Entonces, es como las armas... pues esto no digo bien. No sé qué pasa con los rotuladores. Será el calor, vamos a probar hasta que uno vaya. Parece que bien. Vale. Entonces, las derivadas se pueden ver desde dos perspectivas, igual que las armas se pueden ver desde dos perspectivas. Se pueden ver desde la perspectiva de los fabricantes de armas y de los traficantes de armas, ¿de acuerdo? De los fabricantes y traficantes, que es como harían los matemáticos con las derivadas, ¿vale? Estos serían los matemáticos, que lo que les importa es el arma en sí, la herramienta en sí. Yo, como físico, os voy a dar la perspectiva de que sería el que dispara, el policía, el soldado que dispara el arma, es el que usa las derivadas, que es mi perspectiva, ¿de acuerdo? Aquí estarían los soldados y los policías, y aquí estaría yo como físico que uso las derivadas. En mi investigación yo me dedico a la física de la atmósfera, entonces en una rama de la física de la atmósfera que son los aerosoles. No sé si ahora los aerosoles son más conocidos por culpa del coronavirus, son pequeñas partículas en suspensión en la atmósfera, entonces como tienen mucha variabilidad, estudiar la dinámica es muy importante, y eso es una de las cosas que nos permiten las derivadas. Vamos a ver, no borra muy bien y no escribe muy bien, pero bueno, eso es como las armas, que no disparan muy bien. Bueno, entonces, las derivadas nos van a servir para dos cosas fundamentales. Veremos cómo se calculan, cuál es su sentido, pero nos van a servir para dos cosas fundamentales. La primera, para estudiar sistemas dinámicos. Sistemas dinámicos, que son los sistemas que cambian. ¿Vale? La motivación principal, bueno, se cree que esto lo desarrolló las derivadas independientemente de Newton y Leibniz, luego volveremos sobre ellos, pero lo que se cree es que Newton estaba con su madre y entonces unos vecinos habían comprado un piano, y entonces la madre se dio cuenta de que conforme iban llevando el piano, al principio iban muy deprisa los hombres que llevaban el piano, pero conforme iba aumentando la distancia cada vez iban más despacio, y eso sería un sistema dinámico. ¿Por qué creéis que iban cada vez más despacio los que llevaban el piano? Porque la resistencia disminuía. Que la resistencia, cada vez iban, porque se cansaban. Entonces, al principio empiezan a llevar el piano muy frescos, pero cuando llevan 200 metros, cada vez les pesa más. Eso es un sistema dinámico, un sistema que va cambiando con el tiempo.
Entonces, las derivadas sirven para estudiar los sistemas dinámicos. A través de un tipo de ecuaciones muy concretas, vimos por encima las ecuaciones que son las ecuaciones diferenciales, ¿vale? Son las ecuaciones que tienen derivadas. Pero no vamos a llegar a diferenciales. Para eso es la primera cosa para que sirven las derivadas, para los sistemas dinámicos. Para otra cosa es para optimizar, para encontrar soluciones de problemas con la optimización. Vamos a ver. Como un ejemplo, ¿os habréis fijado que independientemente de la marca de atún que utilizáis, todas las latas tienen el mismo tamaño, las mismas dimensiones? O los refrescos de 33 centilitros, da igual que sean de Sprite, Coca-Cola, cerveza, incluso gaseosa, todas tienen las mismas dimensiones. ¿Qué os creéis? ¿Que es casualidad? No. Eso es que se ha buscado la solución óptima, es la solución que para 33 centilitros, en el caso del refresco, o las dimensiones, no lo sé, que tienen el volumen que tiene el atún, la cantidad de atún que se pone, ocupa el mínimo material posible. Es un problema de optimización, encontrar la solución mejor. Y eso se hace a través de las derivadas, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que entender de las derivadas? Que es una herramienta matemática bastante compleja, lo veremos, pero intentaremos simplificarlo lo máximo posible, pero que permiten abordar problemas complejos, como sistemas que cambian, y encontrar soluciones a algo que haríamos por ensayo-error, haciendo pruebas hasta que encontráramos la solución mejor. Pues eso se puede prever con las ecuaciones. ¿De acuerdo? Vale. ¿A qué se aplican las derivadas? Las derivadas se aplican a funciones. ¿Llegamos a hablar de funciones? ¿Sí? ¿Os conté el asesino a sueldo que había en París? La verdad no suena. Vale, pues en los años 50 del siglo XX había un asesino por encargo en París, ¿vale? Que lo bautizaron luego cuando salió en la prensa como la función, que significa la función en francés, ¿vale? Porque hacía precisamente lo que hace cualquier función. Se coge una serie de variables, se actúa sobre ellas, es lo que hacen las funciones, una función, y da un cierto resultado, el que sea. Entonces, la función, el asesino lo que hacía era, ¿vamos bien? Lo que hacía era, cogía una foto de una persona, un nombre, una dirección conocida, o con dirección donde vivía o donde se podía encontrar esa persona, una dirección y 5.000 francos. ¿Vale? ¿Y qué pasaba? Que lo convertía en el plazo de un mes, el resultado era un cadáver de muerte natural, ¿vale? Entonces el resultado era muerte natural de esa persona. Entonces, la pregunta, ¿qué pasó en la época de mi abuelo? La pregunta sería, si eran de muerte natural, ¿cómo sabía que había un asesino de encargo? ¿Vale? Pues, al parecer, usaba un médico para los certificados de defunción, ¿vale? Para que firmara que había sido muerte natural, aunque estaban envenenados, o el proceso que usaba para matarlos. Y el médico, después de 40 o 50 defunciones, le entró con una crisis de remordimientos y se fue a la policía y se entregó, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, cuando se entregó, dijo que no sabía nada, que no sabía nada y que no sabía nada. No sabía cómo el asesino, nada. Entonces, esta historia se la contó el Picard, era el que llegó a ser comisario de policía, que entonces era su comisario, que era amigo de conocido de mi abuelo. No sé, o sea, ya os he hablado un poco de mi abuelo. Mi abuelo era inmigrante, se fue desde Valencia hasta París y se hizo rico en el mercado negro durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Pero se hizo rico y se arruinó varias veces, así entendéis la miseria en la que vivo yo ahora, que no pude heredar de mi abuelo, ¿de acuerdo? Entonces,
Mi abuelo conocía tanto a los policías, a los jefes de policía y a los gendarmes, como a los malos, a todas las bandas, los jefes de las bandas. Tenía respeto de ambas partes y intentaba no meterse en líos. Entonces, lo que sí que se fue un día de fiesta, porque a mi abuelo le gustaba mucho el trinqui, con el picar, y a aquel se le soltó la lengua y le contó la historia. Entonces, era un asesino en serie, y además por encargo, y que el resultado, lo que os he dicho, que cogía las variables, que eran una serie de datos sobre la persona y el dinero, y lo convertía en una muerte natural. ¿Cómo supieron? Pues lo que os he dicho, ¿no? Entonces el médico, al parecer este picar lo que hizo es dejarme hablar con el médico a solas, y le sacó a tortas los datos. Porque al parecer este médico primero había usado al asesino para librarse de un colega de trabajo y así poder ascender, ¿vale? Entonces lo que hacía era, había un anuncio en la prensa que decía: malas compañías, te libramos de ellas, o harto de tu suegra, escribe al apartado de correos tal, ¿de acuerdo? Y entonces lo que les daban, recibían unas instrucciones que eran que tenían que poner todos estos datos, depositarlos en tal sitio. Al parecer el 70% del dinero, el porcentaje es importante, en las películas sale la mitad antes y la mitad después, pero se ve que en el mundo de Lampa se pide más al principio, piden el 70% antes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que luego esa persona aparecía muerta, ¿vale? Entonces, como Picard consiguió la información, dijo, bueno, pero ¿cómo pillo yo al asesino? Y no se le ocurrió nada mejor que ir al banco, sacar 5.000 francos, arrancar su foto del carnet de policía, poner sus datos, contestar al anuncio, poner la dirección de un bar que estaba abierto a las 24 horas, y puso localizable a partir de tal hora, todas las noches, durante tal. Y entonces se armó de paciencia, durante el día trabajaba de policía y durante la noche esperaba en la terraza de un bar que abría 24 horas, porque estaba donde trabajaba mi abuelo, que era el Leal, en el Abastos, que abría 24 horas, era el sitio donde iban los borrachos a beber o la gente trabajadora, y estaba abierto 24 horas. Esto es todas las noches iba. Claro, él no sabía cuándo iba a aparecer el asesino. Pasaron los días, se fue relajando, y una de las noches, al parecer, se tomó unos cuantos coñacs y se quedó dormido esperando a que apareciera el asesino, ¿vale? Le sobresaltó, se despertó sobresaltado porque un mendigo le pidió dinero, está hablando del Picard, está esperando al asesino, ¿vale? Y entonces se sobresaltó y dormía con la mano en el bolsillo con el arma, se sobresaltó y le metió 2 tiros al mendigo y lo dejó seco ahí. Dijo, madre mía, mi carrera se ha acabado, me mató un mendigo y tal. Hizo que el dueño del bar llamara a los gendarmes, y cuando llegaron los gendarmes, bueno, mirad, tal, y dijo, ¿por qué este mendigo lleva dinero, una foto suya y una navaja de esas automáticas? Al parecer, había matado al asesino, al parecer. ¿Qué es más invisible en París que un mendigo? ¿Vale? Los mendigos se mueven donde quieren. ¿Casualidad o no casualidad? La cuestión es que estaba allí Picard esperando al asesino, poniendo en riesgo su vida, ¿vale? Y según contó Picard, dejaron de haber ese tipo de muertes y se resolvió el problema. Eso según Picard. Porque según mi abuelo decía, claro, vamos a ver, si son muertes naturales, ¿cómo sabemos que no hemos cortado un tentáculo de un pulpo y que sigue matando? ¿Qué os parece? ¡Oh, los papeles! La teoría de mi abuelo es que el asesino debía haber sido el dueño del bar, porque estaba mejor situado. Bueno, voy a salir de plano porque se me han volado todos los papeles del aire. Porque estaba mejor situado, tenía acceso a toda la información, ¿vale? Muy bien. Espera que coja aquellos papeles. Entonces, ¿por qué os he contado esto? Porque es divertido, aunque esta historia se la podía perfectamente haber inventado mi abuelo, ¿vale? Otro más. ¿Otro más? Sí, pero... Esta es una servilleta. Se la podía haber inventado mi abuelo,
Además es que con las películas han desordenado todas, ¿sabéis? ¿Sabéis esta película? ¿No están numeradas? Sí, está numeradas. Vale. Hay una película en que hay un tipo que tiene el examen de juez al día siguiente, ¿vale? Y aquello tiene un tocho gigante que estudiarse de memoria, y está que no puede, y está en un teatro que está vacío, y se le cae el libro desde el primer piso, ¡pum! Y cuando llega abajo, ve una página, se la estudia, y es la que le preguntan y saca el examen de juez, ¿vale? Bueno, vamos a intentar continuar con el desastre este que han hecho las hojas. Bueno, entonces, ¿por qué os he contado esto? Porque tenéis que entender lo que es una función, ¿vale? Una función lo que hace es una operación que convierte algo en algo. Puede ser lo que sea. Si yo, por ejemplo, lanzo, a ver, los reflejos, si yo, fíjate cómo se ha puesto alerta, la función es lanzarle este rotulador a Juan, ¿vale? Y él me lo devuelve y yo lo cojo. Eso es una función que hemos tardado muchos años en desarrollar, las habilidades motoras y la coordinación para calcular la velocidad, la trayectoria y cerrar la mano en el momento adecuado. Y hay gente que se dedica a eso, a lanzar y coger objetos. Los jugadores de baloncesto, de fútbol o de béisbol, ¿vale? Están optimizados para esa tarea, para realizar esa función. Pero la derivada es una operación que se hace sobre las funciones. ¿Para qué? Para evaluar, ¿vale? Las funciones dependen de una serie de variables, para evaluar la importancia de las variables. Os voy a poner un ejemplo y lo vais a entender. Vamos a ver. Tengo un amigo que no estaba mucho por casa, ¿no? Entonces la mujer estaba un poquito como, ¿sabes? Un poco harta. Y entonces, una tarde dijo, no te preocupes, me he pedido permiso en el trabajo, esta tarde voy a ser el mejor padre del mundo. Vale. Entonces tenía dos tareas. Su función de padre era ser padre, ¿vale? Ser padre, que era una función de dos cosas que tenía que hacer. X e Y. Esto es como se suelen representar las funciones, ¿vale? Lo que tenéis que entender es que tenía que hacer dos cosas. Ocuparse del bebé y hacer la cena. Esa era su función. ¿De acuerdo? Ser padre era ocuparse del bebé, que era la X, la variable X. Y la variable Y era hacer la cena. ¿De acuerdo? Hacer la cena. ¿De acuerdo? Entonces, a mitad de tarde, ya casi a la hora de cenar, la mujer llama a ver cómo iba todo. ¿Cómo va todo? Pregunta la mujer. ¿Cómo va todo? Lo escribo porque luego lo vamos a usar. ¿Cómo va todo? Y mi amigo responde, muy bien. He metido el pollo en la cuna y el bebé en el horno. Espera un momento, no cuelgues. Y se va corriendo, ¿vale? Que sea un chiste, porque no le pasa a un amigo, que sea un chiste no cambia la importancia del hecho. La importancia del hecho. Hay dos variables, ocuparse del bebé y hacer la cena. Un error en cada uno de ellos no tiene la misma relevancia en el resultado, que es la función ser padre. ¿De acuerdo? Entonces, si ponemos aquí cómo ha ido todo, ¿vale? Sería una evaluación, ¿vale? Una evaluación de la función ser padre, ¿correcto? Evaluación de una función. ¿Vale? No se complicará demasiado todavía. Vale. Estaría hecha de los dos errores que ha cometido, ¿correcto? Del error con el bebé, Bueno, el bebé está bien, ¿eh? Que nadie se preocupe, el bebé está bien, el horno está apagado. El enemigo era tan inútil que metió el bebé en el horno con el horno apagado, así que no es error con el bebé, Un poquito más bronceado y ya está. doradito. Error con la cena. ¿Vale? ¿Los dos errores son igual de importantes? Es la pregunta. No. Si eres un psicópata, sí. ¿Vale? Si eres un
pero normalmente habría algo que te diría lo importante que es cada uno de ellos, ¿vale? Esto, en este caso, ¿vale? Ahí. El error con el bebé lo podemos poner en rojo, porque es más importante, y el error con la cena, ¿vale?, en negro porque es menos importante. Entonces, ¿cómo se gradúa la importancia de cada uno de los errores? Esa es la función de la derivada. Esa es la función de la derivada. Esto se consigue con la derivada. Derivada. ¿Vale? Y esta con la derivada. Así escrito, lo podemos traducir al lenguaje matemático porque es culpa de un matemático, todo esto es culpa de un matemático, se llamaba Cauchy. A ver, esto es culpa de un matemático que se llamaba Cauchy, que es del siglo XIX. Cauchy se escribe Cauchy, pero se lee algo parecido a Cauchy, ¿vale? Cauchy. Tiene la culpa de que las derivadas en concreto sean tan complicadas, ¿vale? Y que esto, intuitivo, como ha ido la función, el error, el ponderada, se escriba de la siguiente manera. Si z es una función de x y de y, ¿vale? Z es ser padre, z, ser padre. X es el bebé y la cena. La evaluación de ser padre se escribe como así, df, diferencial de f, de z, como hemos llamado ¿vale?, a ser padre, diferencial de z se llama. Solo estamos dando cómo se lo escriben los matemáticos, nos da igual, ¿no?, pero que veamos que palabras, lo que pretenden las matemáticas es expresarlas a través de ecuaciones para que sea más corto, ¿vale? Entonces, esa derivada se representa así, derivada de z con respecto a x, ¿vale? Esto se lee derivada, no es dividido, se lee derivada de z con respecto a x. Derivada de z con respecto a x, ¿vale? Y se multiplica por diferencial de x, que es el error que se ha cometido. Yo lo escribo, ¿vale? Y luego para que lo veáis. Esta ecuación se llama diferencial de una función. Y lo que nos tiene que importar es estos términos que son las derivadas. En realidad un matemático diría, bueno, es que como hay dos variables no puedes escribir d, hay que hacerlo aún más complicado. Entonces cuando hay más de una variable, en realidad las derivadas en vez de con una d, se escriben con una d con un radito, ¿vale? Como si fuera una delta. ¿Vale? Ahí está. Para que nos entendamos, hacer la derivada o la diferencial, las derivadas de una función, es una combinación de las derivadas, es como una entrevista de trabajo. ¿Qué se hace en una entrevista de trabajo? Normalmente en la primera ronda ponen a psicólogos, lo hacen a mala idea. ¿Por qué? Porque los psicólogos les pueden dar un perfil de personalidad que se busca para el lugar de trabajo. Se busca, por ejemplo, una persona que sea líder. Entonces, se orienta la entrevista para que cumpla las condiciones de líder. O dices, no, es que aquí queremos a alguien para machacarlo, que no proteste, que... ¿vale? Entonces, perfil, si queréis podemos decir perfil líder, que queda un poco feo, pero las empresas, perfil machaca o perfil esclavo, ¿vale? Líder o esclavo, ¿qué perfil? Perfil medio, o un perfil bajo, un perfil alto, en su jerga se lo dirán. Entonces, durante la entrevista, lo que se hace es evaluar al candidato haciendo algo parecido a las derivadas. Hay unas preguntas normales, trabajo, estudio, pero luego hay otras preguntas que tiran al cuello, pero no para las respuestas no es tan importante como la reacción de la persona.
Entonces se guían en la redacción. Es como ver su respuesta a unas ciertas variables, ¿vale? Por ejemplo, suponte que esto es tu currículum, tú me das tu currículum para la entrevista, a ver, es tu currículum. Uf. Con esto vienes y ahora empieza la entrevista, ¿vale? A ver qué dice. Pero si yo lo que quiero ver es que una persona no pensarás tener hijos, tío. Tú eres de esos, del feminismo. A ver, ¿cómo saber si salta o no? O sea, no es casual, no es casual. Se hace una serie de preguntas para poner la persona al límite, hacer la derivada respecto a unas ciertas variables, su autocontrol, su respuesta, su fidelidad a la empresa, su autoestima, ¿vale? Entonces la derivada es eso, estudiar, hay una serie de... Su personalidad dependería de una serie de variables, ¿vale? De una serie de variables, y la derivada sería estudiar cómo se comporta esa persona respecto a cada una de esas variables. ¿Captar la idea general? ¿Vale? ¿Eh? Las hojas del boli. Esto es un desastre, como hay aire... Vale, vamos a tomarnos un segundo para ordenar las hojas, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Pues que tendré que improvisar la clase otra vez. Otra vez. Entonces, no es que salga mal, pero el resultado no es el que uno espera a veces. Vale. Entonces me pasa de la 3 a la 17 y no es lo que queremos. 12, 15, 4... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Vale, pues ya está. Muy bien. Así sigo, si me voy mucho de lo que quiero explicar o no. Pon algo que pese encima, Roberto. Sí, pero voy a poner esto. Vale. Muy bien. Ya lo tenemos. Entonces, ¿de dónde vienen las derivadas? Son como un chiste malo. Entra un francés, un inglés y un alemán en un bar. Pues, las derivadas vienen de... ¿En serio? Necesito otro peso. A ver si el ratón lo aguanta. Vale. Si no, mira, pondré el móvil y lo pesa. Vale. Entra un francés, un inglés y un alemán. Los tres son los responsables de las derivadas. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Esto lo borramos de allá. Pero no he mandado a mis tropas a luchar contra los enemigos. Vale, entonces. El francés, ya lo he mencionado, el francés se llamaba Cauchy. Se llamaba Cauchy. El inglés, también os suena, se llamaba Newton. ¿Vale? Newton. Y el alemán se llamaba Leibniz. Escrito Leibniz, pronunciado Leibniz. ¿Vale? Entonces, estos son del siglo XVIII. Newton y Leibniz, no se sabe muy bien qué desarrolló el cálculo diferencial y el integral de los dos. No se sabe si uno se copió del otro, si lo desarrollaron independientemente, no se sabe. Lo que se sabe es que se pasaron el resto de su vida peleándose para ver de quién era. ¿Vale? Y Cauchy es el responsable, bueno, en esa época se llamaba cálculo de fluxiones, tiene un nombre ahí. Y Cauchy es del siglo XIX y Cauchy es el responsable del formalismo que hace de las matemáticas ininteligibles, que hace que sean imposibles de entender. Porque introdujo, por ejemplo, esta notación. Si z es una función de x, la derivada f' de x es el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x dividida por x. Es el responsable de eso. Entonces, Cauchy, que era profesor, le llamó, era profesor de École Polytechnique, que es una escuela del siglo XIX, ahora es muy importante, pero en el siglo XIX aún lo era más, de ingenieros, ¿vale? École Polytechnique.
Entonces el director de École Polytechnique llamó a su despacho cuando se enteró de que Cauchy estaba explicándoles a los ingenieros el límite, el rival, la continuidad, le llamó a su despacho, ¿vale? Y le dijo, aquí tengo, señor Cauchy, me permito recordarle que École Polytechnique es la mejor escuela de ingenieros, pero nuestros estudiantes son militares, porque es una escuela de oficiales militares, la futura élite del ejército francés, así que le ordeno que les explique cosas útiles para un militar, no tantas matemáticas. Y Cauchy, sin inmutarse, le respondió, a mí no me interesa lo útil, yo lo que quiero es enseñarles la verdad. A eso le digo. Y el director le dijo, esto no quedará así, señor Cauchy, ¿vale? Lo que hizo el director fue ponerle un inspector al final de cada clase para ver si se ceñía al programa o no, y así tener elementos para poderlo despedir, ¿vale? Luego veremos cómo resolvió esta cuestión Cauchy, ¿vale? Si se me olvida me lo recordáis. Muy bien, entonces, desgraciadamente para nosotros, Cauchy tenía razón en enseñarles eso, porque la verdad, ¿qué es? En este contexto, la verdad es que existen problemas de un nivel de complejidad tal que los oficiales han de saber resolverlos porque sepan suficientes matemáticas. Y lo útil es saber el trasfondo de todo. Al final, Cauchy le dio la razón. Los franceses no se la dieron, no hicieron los cambios pertinentes, solo en las clases de Cauchy, no hicieron los cambios pertinentes en los programas, y así les fue. En 1871 los franceses perdieron la guerra contra los prusianos. Luego llegó la guerra del 14-18, la Primera Guerra Mundial, que no ganaron los alemanes otra vez porque les salvó el culo los aliados, ¿vale? La Segunda Guerra Mundial, ya sabéis cómo acabó con los franceses. Los franceses, en uno de sus ingenios militares, sabéis lo que hicieron, ¿no? Para que no les invadieran los alemanes, en toda su frontera hicieron la línea Maginot. Y lo que hicieron los alemanes fue dar la vuelta por Bélgica, invadirles por el otro lado, ¿de acuerdo? Eso fue el genio militar de enseñarles lo útil a los ingenieros, ¿vale? A la vista de todo lo que había por ahí, a unos militares británicos se les ocurrió, esto lo escribe ya, sí, se les ocurrió reunir a cerebritos para resolver problemas abstractos que parecían obvios para todo el mundo, obvios o sin respuesta, pero que estos los abordaban desde la física y las matemáticas. Entonces cogieron a físicos, cogieron a ingenieros, cogieron a estadísticos y cogieron a matemáticos de estos puros y duros, ¿vale? La estadística tiene más excusa, pero las matemáticas son puras y duras y matemáticas. Y los pusieron a resolver primero problemas sencillos de logística, a ver qué respuesta daban, y después cada vez problemas más complejos, ¿vale? Entonces los reunieron y hicieron una serie de televisión sobre el sitio, no sé si lo escribo bien, Bletchley Park. Los reunieron en una instalación militar súper secreta, bueno, súper secreta porque estaba camuflada, como una casa normal, ¿vale? Los reunieron ahí para resolver problemas más o menos abstractos. Por ejemplo, a ver, os leo problemas. Problema. Pregunta, ¿qué es mejor? ¿Que los vehículos llenen rutinariamente el depósito lleno cada vez que reposten? ¿O es mejor que pongan la gasolina que van a utilizar esa semana? ¿Vale? Parece que no tenga mucha importancia, pero el reto logístico es diferente. Si todos los vehículos tienen que llenarse todos a la vez, imaginar cómo tienen que ser los depósitos. Mientras que si tienen que llenar solo lo que se calcula que se va a utilizar, hace falta tener menos stock y se puede distribuir el combustible, que es un bien escaso, ¿vale?
Entonces, nosotros, esto se puede responder de manera, bueno, yo haría, pero esto lo respondieron con las matemáticas, ¿de acuerdo? Con ecuaciones derivadas, como hemos visto. Otra pregunta que les hicieron: ¿qué es mejor? ¿Aumentar el blindaje de los aviones para que resistan los impactos de bala, aunque pierdan maniobrabilidad, o dejarlos como están? ¿Entendéis? Y observaron los aviones que volvían de frente. Se ha caído uno de los carteles, pero continuaremos. Ah, mire, faltaban las pasas. Vale, entonces, el problema: examinaron los aviones que volvían del frente y dónde tenían los disparos de bala, y entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿Blindamos estas partes donde reciben las balas más para que son tal? ¿Todo bien? Sí, gracias. Pero el problema es que si les ponemos mucho blindaje, los aviones pesan más, entonces si pesan más, pueden recorrer menor distancia y tienen menos maniobrabilidad. Lo primero que se dieron cuenta estos cerebritos era que los datos eran defectuosos. ¿Por qué? Porque estaban observando los aviones que volvían del frente. En realidad los impactos peores eran en los aviones que no volvían, ¿vale? Entonces supieron dónde mirar, que era donde no habían recibido impactos esos aviones, que eran los motores. Primero vieron que los datos estaban sesgados, se centraron en donde no habían recibido impactos, porque esos aviones que habían vuelto habían recibido en puntos no vitales, y después calcularon, de acuerdo con las maniobras, de acuerdo con los tipos de avión, si valía la pena o no, y cuánto modificar el blindaje, ¿de acuerdo? Así es como con esos pequeños porcentajes, según las teorías, con esos pequeños porcentajes que se repelaba un 1% aquí, un 5% allá, un 10%, otro 1%, según algunos analistas es como ganaron la guerra los aliados, con cosas como esta, aparentemente sencillas, lo que se llama problemas de optimización. Ahora os digo un problema de optimización que lo intentaremos resolver. Pero cuando ya aquellos fue creciendo, les plantearon dos preguntas, ¿vale? Que ya son las que se considera que fueron más relevantes. La primera era sobre el diseño, pero son preguntas globales sobre, como parecen opiniones, pero esto las respondía matemáticamente, ¿vale? Era, ¿qué es mejor? Hacer armas y vehículos, sobre todo eran los vehículos, muy buenos, ¿vale? Tecnológicamente muy avanzados, o hacerlos un poco peores, pero con las piezas intercambiables de uno a otro, ¿vale? Claro, cada unidad será un poco peor, o sea, ¿qué hacemos? Tanques muy buenos o tanques no tan buenos, pero fáciles de arreglar, ¿vale? Según algunos analistas, esto me lo dijo un jefe que tuve en París, que se había comprado, esto no sé si os lo conté, ¿no? ¿Os lo conté? Se compró una moto con sidecar de la Segunda Guerra Mundial y se pasó un verano restaurándolo, ¿no? Tenía 5 hijos, así que si se pasó el verano en el garaje, a lo mejor es que estaba huyendo de algo, ¿no? Bueno, no lo sé, yo lo dejo ahí. Entonces, arregló la moto y el sidecar y decía, esto es una virguería tecnológica. Y según él decía, que bueno, yo es que la puedo poner al ralentí y darle una palanquita y la moto y el sidecar entero gira sobre su eje, dando círculos, y de esto se ve que está pensado para que haya uno en el sidecar disparando a todos los de alrededor. Y dice, pero esto es una proeza tecnológica, la cantidad de piezas y de resortes que tenía, que era una maravilla. Y según él, los alemanes habían perdido la guerra mundial porque hacían las cosas demasiado bien. Las armas demasiado bien, los tanques demasiado bien, las motos demasiado bien, porque resulta que eran tecnológicamente más complicadas y necesitaban más piezas. Y las piezas eran de esa moto o de ese tanque. En cambio, los aliados, cuando
siguieron desarrollando tanques durante la guerra, usaron el principio de la simplicidad y la intercambiabilidad. Entonces, cuando se rompía un tanque, había otro que tenía repuestos y decía, es que no me valen, para los alemanes no valían porque no era el mismo modelo, pero los diseñaron para que las piezas más importantes fueran intercambiables entre los tanques. Entonces, aunque en el campo de batalla, cuando se enfrentaban los tanques aliados contra los tanques alemanes eran una virguería, iban mejor, maniobraban mejor, eran más rápidos, cuando se rompían, porque todos se rompían, los tanques alemanes eran más difíciles de arreglar. Entonces se cree que una de las cosas que hicieron perder los alemanes fue eso, que no tuvieron en cuenta eso a la hora de diseñar. La segunda cosa que contribuyó, el diseño, la segunda cosa fue los códigos. ¿Os suena la máquina de Enigma? Sí. Los alemanes usaban para sus transmisiones una máquina que era otra virguería, Enigma, que tenía como una especie de margaritas o algo así, que cambiaba cada día el código, que eran imposibles de descifrar. Eran imposibles, ¿por qué? Porque estos cerebritos dijeron, ¿esto lo podemos descifrar? Dice, es que mirad, hemos hecho el análisis de las combinaciones y es humanamente imposible de descifrar, ¿vale? Esto es importante, pues lo escribo, imposible de descifrar. Entonces dice, bueno, si es imposible, a ver qué hacemos. Espera, que salgo de clase. Dice, si es imposible, a ver qué hacemos. Y los cerebritos dijeron, no hemos dicho que sea imposible, hemos dicho que es humanamente imposible. Y dice, entonces, ¿qué solución propones? Y así, niños, es como se inventaron los ordenadores, porque diseñaron máquinas que permitieran hacer esos cálculos muy rápido y todas las combinaciones muy rápido. Inteligencia artificial. Simplemente ordenadores, para hacer cálculos rápido. Nada más. La inteligencia artificial ya vino después, ¿vale? Pero ¿se podría considerar a los ordenadores así, a inteligencia artificial? Se podría considerar como potenciadores de la inteligencia humana, vamos a decirlo así, ¿vale? Porque no son autónomos. Tú tenías que programar la búsqueda de la solución, y lo que pasa es que el ordenador lo hacía mucho más rápido que cualquier humano trabajando 1.000.000 de años. ¿Vale? Hay una película sobre eso. Sí, está hecho en película. Entonces, lo que pasa es que ordenadores. En las películas queda mejor... ¿Será que me rasca la nariz? Muy bien. En las películas queda mejor cosas como esta, ¿no? Como el de la máquina de Enigma, que construyeron un ordenador que descifró los códigos alemanes y les ganaron la guerra. Porque no queda tan bien que ese comité de estudiosos con algoritmos matemáticos, estadística, derivadas, integrales, hubiera conseguido un 5% más de efectividad en los depósitos de combustible, un 1% más en los depósitos de agua, un 0,3%, eso no queda tan bien. Pero si tú empiezas a sumar, es como la lista del Mercadona, uy, si todo lo que compraba era más barato de €1, ya, pero si la lista es muy larga, pues al final, un pequeño porcentaje, cuando los dos poderes estaban tan igualados, una pequeña diferencia en uno de los bandos, en un conflicto tan largo, 6 años, 6 años da para que se rompa un tanque, 6 años da para que una pequeña diferencia sea o no sea, pues sí, ¿vale? Entonces, hacen películas sobre todo del creador, de Alan Turing, sobre todo se centran en la parte de la máquina de Enigma, que queda muy bien. En la parte que es la que estamos viendo nosotros, que es cómo conseguir optimizarlo utilizando las matemáticas, eso no luce tanto. Por culpa de Cauchy, ya os digo, por culpa de Cauchy, que lo hizo tan abstracto. Entonces, el problema que pretendemos resolver es este, ¿vale? Pues lo voy a poner. Si queréis lo copiáis, porque este lo vamos a intentar resolver, ¿vale? Disponemos de 1.600 metros de valla. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Hay alguna manera de medir el tiempo? Un aparato, un reloj. Voy a renunciar la pregunta. ¿Existe alguna manera de medir el tiempo que nos queda teniendo en cuenta la batería que queda? Vamos muy bien. Vamos muy bien. Eso
¿En minutos cuánto significa? Pues estaremos en Las 6 de la tarde. quedarán 3/4. Quedarán 3/4, vale. Con esa estimación vamos a... Porque a lo mejor yo esta mañana he preparado todo esto y ahora me estoy enrollando y me lo pulo en 10 minutos, ¿sabes? Tengo que graduarme yo. Inma lo tiene controlado. Porque como... Si os habéis fijado, el hecho de que haya una cámara, yo estoy ahí más alerta, porque estoy callado, más pendiente. Y el resto también. ¿Sabéis que Estamos en silencio. Si estáis ahí, a que sí, todos estamos porque hay una cámara. Esto, Te condiciona. sí, bueno, os lo cuento antes del problema. ¿Sabéis que esto lo hicieron un estudio para reducir el número de mortalidad, el índice de mortalidad en los quirófanos? ¿Todo claro? Sí, ¿Voy claro. muy deprisa o no se me oye o algo? No, lo que pasa es que se tiene que marchar. Ah, sin problemas, ya lo sabes, te levantas, esta clase es vuestra. Vale, entonces, hicieron un estudio en los quirófanos para ver si podían reducir la mortalidad y los errores médicos. Entonces, probaron varias cosas. Probaron con más luz. Hasta luego. Más luz. Dijeron, a ver si lo que falla es que no ven bien los cirujanos. Venga, pongamos más bombillas. Más luz. Y se redujeron las infecciones, la mortalidad. Entonces, fue eficiente. Sirvió. Vale, ahora, volvamos a la luz anterior. Y si ahora, según algunos estudios, la gente a veces se concentra mejor cuando ponemos música. ¿Vale? Entonces, ¿y si ahora ponemos música? Y dicen, pues sí, funciona, es eficiente, muy bien. Funciona mejor porque ve que la gente se concentra, muy bien. Vale, pues ahora quitemos la música, pongamos la luz inicial, y si ahora, como hay distintos personal, ahora van vestidos todos igual y no se sabe muy bien quién es el médico, quién es el enfermero y quién es el celador. Y si hacemos un código de colores y entonces los médicos van de verde, venga, para que no se vea la sangre o que se vea más. No sé si ¿por qué se es? ¿Porque se ve más o porque se ve menos? Bueno, lo sé. Ya la contestaré. El color no lo sé. Ya os contestaré esta pregunta. Pero van de verde los cirujanos, ¿no? Sí. Vale, pues los cirujanos de verde. Las enfermeras las vamos a poner de rosa. Y los celadores las vamos a poner de blanco. O al revés, venga, las enfermeras de blanco y a los celadores de rosa. Y así de paso los humillamos o algo. No sé, esto era el principio del De siglo. verde puede ser por esperanza de vida, los cirujanos, que dan esperanza de vida. Por la verde. Vale, y vieron que también funcionaba. Que también era eficiente, ¿no? Y uno dijo, espérate un momento, vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a hacer... ¿Te acuerdas que pusimos más luz? Sí. Pues yo creo que había demasiada luz. Ahora bajemos la luz. A solo la imprescindible, porque fíjate, está iluminado todo el quirófano, esto que parece aquí una feria, iluminemos solo la mesa y lo otro con lo imprescindible. Y dijeron, menos luz. ¿Y sabéis lo que pasó? Que también sirvió. ¿Sabéis la conclusión que sacaron? Que cuando iban al quirófano y les decía, vale, todos tranquilos, haced como que no estamos. Vamos a estudiar cómo los distintos factores afectan a vuestro rendimiento. Cuando les decían eso, curraban y entonces bajaba el índice de mortalidad. Hicieran lo que hicieran, ¿sí o no? Pues ya sabemos por qué estamos todos más centrados, todos más serios, porque tenemos una cámara que nos observa, ¿sí o no? Sí. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos con nuestro problema. Nuestro problema es, disponemos de 1600 metros de valla, ¿vale? Que está dividida en cómodos trozos así, la valla está, fijaos, una unidad de valla con toda la alambrada, todo perfecto, de 1 metro, trozos de 1 metro, 1600 metros de valla, en trozos de 1 metro, muy bien,
La pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones del campamento, del rectángulo para hacer el campamento? ¿Cuáles son las dimensiones óptimas? ¿Para qué? Para que la superficie sea máxima, para que sea lo más grande posible. ¿Vale? Podría ser, por ejemplo, de un pasillito así, ¿vale? De chiquitín, como... A ver que busque el numerito. Podría ser de un pasillito de 1 metro aquí, 1 metro aquí, y 799 aquí, 799 aquí. Podría ser más cuadrado, podría ser más rectangular. ¿Vale? ¿Cuál es la solución que nos da una máxima superficie? ¿Cuáles son las dimensiones? La base, X es la base, y la altura. La pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones que maximicen el área encerrada? Que el campamento sea lo más grande posible con la valla que tiene. Las dimensiones del rectángulo que hagan máxima el área encerrada, el área del campamento. ¿Alguna idea? Base por altura partido por 2. Eso es para el triángulo. Ay, espera. Para el rectángulo es base por altura. Bien, ya tenemos una cosa. Primera es que el área del rectángulo va a ser la base por la altura. X por Y. ¿Cómo hacemos eso máximo? Podríamos hacer lo que técnicamente se llama el cuento de la vieja. Probar todas las combinaciones a ver cuál es la que da la máxima área. Pero no parece una cosa fácil, sobre todo teniendo 1600 metros de valla. ¿Cuántas combinaciones hay que probar? Este es el problema de optimización de que os hablaba. Optimización. Ay, se ha colado. Gracias. Cuando llegara a 13, que es la siguiente, me hubiera dado cuenta. Vale. A ver, que ponga la que falta. Un problema. Ahí. Un problema de optimización. ¿Entendéis lo que significa optimización? No, lo óptimo es no lo mejor, sino lo más bueno. Entonces, optimización es encontrar la mejor solución. ¿Cómo se encuentra la mejor solución? Con las derivadas. Con las derivadas. ¿Pero sabemos derivar? No, ¿verdad? No. Pues ya sabemos que si queremos resolver problemas de optimización, lo primero que tendremos que aprender... Bueno, qué desastre, espera ahí, espera que me meto la hoja. Lo primero que tendremos que aprender es a derivar. ¿Estáis de acuerdo? Porque si no, problemas avanzados, cuando seamos grandes jefes del ejército, no los podremos resolver. ¿Vale? Entonces estamos creando una manera. ¿Vale? Lo primero que tendremos que hacer entonces es aprender a derivar. ¿Queréis que aprendamos a derivar? Venga, vamos. Entonces, recordad... Recordad que la culpa de que este problema sea muy abstracto la tiene de un compañero que a Cauchy, ¿acordáis que Cauchy? Se escribe Cauchy pero se lee Cauchy. Un compañero lo llamaba el cochino Cauchy. ¿Vale? Cauchy tiene la culpa de que las derivadas sean complicadas, pero existen reglas sencillas para calcularlo. Si os acordáis, nuestra función era el límite patatín patatán, ¿vale? Pero hay una manera de calcular derivadas de manera sencilla, vamos a ver. Entonces, si nuestra función es θ, ¿vale? Es el resultado de la función, es una constante por la variable elevada a un exponente, fijaos, esto es una constante, x es la variable y la a es el exponente, ¿vale? Cada vez que pongo una ecuación en la pizarra, ponéis cada vez más blancos, ¿eh? Que refleja. Muy bien, entonces, cuando
nuestra ecuación, bueno, las ecuaciones las vimos, cuanto nuestra ecuación, la función que relaciona las variables con el resultado, tiene esta forma, una constante que multiplica a una variable elevada a un exponente, hay una regla muy sencillita. Esto sería, por ejemplo, una función del tipo, yo que sé, z igual a 3x, o z igual a 5x al cuadrado, ¿vale? Son este tipo de funciones. Existe una manera muy fácil de calcular ese límite tan complicado de Cauchy. ¿Cómo? La regla es sencillita. A ver si lo vemos. La derivada de z con respecto a x, y lo entendemos rápido. Es la constante. Es una regla que viene del límite. Es la constante, la misma, el exponente, multiplicado por el exponente, la variable y el exponente para menos 1. El exponente menos 1. ¿Demasiado? Vamos a practicarlo. Tenemos que saber una regla, saber lo que es exponente. Mira, el exponente, esto se llama 5 elevado a 2, esto se llama base y esto se llama exponente. Exponente es porque como lo que se expone, ¿no? Yo creo que está basado en la idea de que hay uno aquí arrodillado, ¿vale?, ante su Dios, y lo que le ofrece es el exponente, ¿de acuerdo? En este caso pues le ofrece lo que tiene, ¿no?, un 2. Esto es la base, ¿de acuerdo? Porque, bueno, tenía un amigo que decía que todos tenían un dios. Los gatos tenían un dios, los robots tenían un dios. ¿Cómo es eso? Decía, bueno, los robots, su dios es su creador y se dedican a tener a su creador contento, ¿no? Todos los robots, fijaos en el robot este de barrer el suelo, ¿no? Rumba y todos estos. Y decía, pero los gatos, y digo, los gatos, dice, bueno, los gatos la mayoría son ateos, porque solo se adoran a sí mismos, ¿vale? Entonces, eso es el exponente. Significa multiplicar, fijaos, 5 elevado al cuadrado significa multiplicar el 5 por sí mismo, ¿vale? 5 por 5 es 5 al cuadrado. Y si lo hiciera 3 veces, 5 por 5 por 5. 5 al cubo. 5 al cubo. Pero existe, por ejemplo, 5 elevado a un medio, a una fracción. Sí, los matemáticos se lo inventan. 5 elevado a un medio es como se llama a la raíz cuadrada de 5. Existen, por ejemplo, exponentes negativos. Hemos visto. 5 elevado a menos 3. Sí, porque lo que representan los matemáticos es 1 dividido entre 5 elevado a 3. Existen los exponentes negativos. ¿Qué más? El exponente 0, o sea, multiplicar algo por sí mismo 0 veces. ¿Eso qué es? Hacer el tonto, como vamos a multiplicar algo por sí mismo 0 veces. Pues cualquier número elevado o variable, lo que sea, elevado a 0 siempre vale 1, porque es que no sirve de nada. 5 elevado a 0, 1. Y 9 elevado a 0, pues también vale 1. Cualquier número, cualquier base elevado a 0, vale 1. ¿Me dejo algo de exponentes? Bueno, que pueden complicarse aún más. Puede haber, por ejemplo, x elevado a y. Puede ser una letra elevada a otra. Puede ser. Y podemos tener, por ejemplo, 3 elevado a 1,33339. Sí. ¿Y eso qué es? ¿El 3 multiplicado por sí mismo cuántas veces? Eso ya no tiene, eso ya son lo que les encanta hacer a los matemáticos, ¿no? Que es coger conceptos intuitivos que están muy bien y llevarlos a un extremo en el que no tiene sentido. ¿Qué es lo que pasa con esto? 5 al cuadrado es 5 por sí mismo 2 veces, vale, hasta ahí bien. 5 elevado a un medio es la raíz cuadrada, bueno, vale, va, cuadrado, un medio, cuadrado, va, lo aceptamos. Con exponente negativo, que es multiplicar por sí mismo negativamente, bueno, vale, si lo defines como este, bien, pero en este ya no hay manera de salvarlo. ¿Qué es un 3 multiplicado por sí mismo 1,3333 veces? ¿Cómo multiplicas? No tiene sentido. Pero sí tiene sentido
matemático, no tienen correspondencia. O sea, matemáticamente, para que lo entendáis, las matemáticas son un mundo, una burbuja, donde se meten allí los matemáticos y se refugian, porque el mundo es muy incómodo para ellos, y ahí, como tiene sus propias normas, pues funciona. Pero hay veces en que las matemáticas se aplican a la realidad, pero hay veces en que no. ¿Sabéis cuál es el caso más llamativo? El de un tipo que se inventó unos números que no existían en la realidad. Pero vamos a ver. Dice, no, es que es así, es así. No me vamos a hacer así. Dice, a ver. A ver cómo. Déjame que me invente un ejemplo. X al cuadrado igual a 4. ¿Vale? Vale. ¿Cuánto vale X? ¿Qué número le multiplica por sí mismo da 4? 2. 2, 4, 2. Vale. 2. Pero también vale el menos 2, ¿no? Menos 2 por menos 2, ¿cuánto da? 4. 4, porque menos por menos más, 2 por 2, 4. Uy. Y uno se le ocurre decir, ahora que lo dices, vale. Entonces dice, x al cuadrado igual a 1. ¿No? Sí, ¿cuánto vale x? 1 o menos 1. Vale. Y si yo me invento un número que sea raíz de menos 1, ¿cómo va raíz de menos 1? Sí, raíz de menos 1. Es la raíz cuadrada. Vamos a ver, espérate un momento. Sí, mira, porque mira, si yo hago un número que multiplicado al cuadrado de 1, ¿vale? ¿Sí? Pues me voy a inventar un número que sea un número que elevado al cuadrado de menos 1. Dice, pero es que eso no existe. Si multiplicas un número por sí mismo, sea positivo o sea negativo, da 1. Ya, pero es que este me lo invento. Y lo llamo número complejo. Porque me va a permitir resolver, dice, y todo es de cachondeo, la gente decía, pero hombre, esos números que te has inventado son imaginarios porque te los has inventado tú. Y de broma se quedó, de apodo, y ahora es el nombre oficial, los números imaginarios. ¿Esos números existen en la realidad? No existen. ¿Y sirve para algo? Eso no significa que no sirvan. En ese mundo abstracto, los números complejos, las raíces, y meter números con una parte real y una parte imaginaria que no existe en la realidad, va y resulta que ayuda a resolver problemas de integrales cuando hay como pozos ahí metidos. O sea, es como decir, que yo cuando lanzo el robot, tiene un problema, y es que si hay un pozo aquí, el robot no lo sabe saltar. ¿Vale? Pues imaginaos, los números complejos lo que permiten es, cuando se encuentra con un pozo, se salta a un mundo imaginario en el que el robot no le pasa nada y llega aquí al otro lado. ¿Eso es posible? En el mundo de los robots y en el mundo real, no. Pero en el mundo de las integrales sí es posible. Sí es posible que estés en el espacio real, ¿sabes? En los números reales, los números que son 3,49, y todo funcione, y te llegues a una discontinuidad en el que, ¿sabes lo que es una discontinuidad? Como un tema que no puedes hablar con nadie, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, no puedes decir la palabra calvo, ¿vale? Porque se vuelve loco, tío, dices, ¿me estás llamando? O sea, dices, ay, que ayer probé el atún calvo, estaba muy bueno, ¿me estás insultando? ¿Sabes? Se pone, o digas, lo que pasa es que la hamburguesa estaba muy buena, pero tenía demasiada grasa. ¿Grasa? ¿Me estás llamando gordo? Pero no, estoy hablando de la hamburguesa. Eso es una discontinuidad, es una función en que llega una cosa que dices, como mencione esa palabra,
¿Entendéis? Esto le pasa a una función muy sencilla, mirad. Una función que sea z sea 1 partido por x, ¿vale? 1 partido por x. ¿Estamos bien? Más o menos. Dices, esa función tiene una discontinuidad. ¿Cómo una discontinuidad? Hombre, sí, puedo darle cualquier valor que sea menos 0. Menos 0. 0, 1 dividido entre 0, vamos a ver, dividir un bocadillo entre 0 personas. Si dibujáis la función, cuando se acerca a 0, el valor tiende a infinito. A ver, hacia así. Medio. A ver que lo recuerde cómo es la función. Cuando hace, tiende a infinito. Medio. Cuando se acerca a 0, el valor tiende a infinito. ¿Os cuento una cosa que es secreta? Sí. No sé. Yo os la cuento tal como me pasó. Pero Y me acuerdo. acuérdate que esto va a ir... Bueno, es medio secreta. Vale. ¿Habéis oído hablar del Ariane? El cohete que, es un cohete que explotó en el año 2003. El Ariane. ¿Vale? Pues una vez compartí un taxi en Holanda con un ingeniero que iba a la agencia espacial, ¿vale? Europea. Y entonces nos contó que él era ingeniero informático, que le habían contratado para hacer software certificado. Yo nunca había oído esa expresión. ¿Qué es software certificado? Nos contó que software certificado es lo que tienen los bancos. Tienen una empresa que certifica que el programa no va a fallar nunca. Porque imaginaos el desastre que sería que tú vas a un cajero, se equivoca y de repente tienes 1 millón de euros y haces una transferencia a otra cuenta. Entonces necesitan una empresa que certifique que no se va a equivocar. Ya, pero ¿para qué quiere software certificado la Agencia Espacial Europea? Pues resulta que el sistema de control de navegación del Ariane dependía de una serie de parámetros, de la tangente de un cierto ángulo. Y la tangente de... es como... no puedes mencionar eso, ¿vale? Cuando el ángulo vale 90 grados, la tangente tiende a infinito. Tiende a infinito. La tangente... la explicación es un poquito más larga, ¿no? Porque la tangente está relacionada con la derivada, que lo estamos hablando, pero es un parámetro geométrico que cuando la tangente vale 0 es que es un palito, ahí no hay ángulo, pero el ordenador intenta calcular lo que es lo que pasó. Resulta que uno de los parámetros que calculaba la estabilidad del cohete lo hacía con la tangente y cuando llegó a 90, como no habían puesto si el ángulo vale 90, no hagas nada porque hay una discontinuidad, no hagas nada. El ordenador intentó calcular la tangente de 90 o le dio error. Si tenéis una calculadora y metéis tangente de 90 grados, dará error y se colgó esa subrutina y entonces el ordenador no supo continuar, perdió la estabilidad y ¿sabes lo que le pasó al Ariane, no? Que explotó. ¿De acuerdo? Eso es una discontinuidad, una función. Es aparentemente una cosa abstracta, pero si la función es de algo del mundo real, puede tener consecuencias catastróficas. Entonces, estas herramientas, no sé por qué he llegado hasta aquí, la verdad es que he perdido el hilo. Por los números imaginarios. Por los números imaginarios que permiten una de esas cosas, soslayar las discontinuidades, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver, lo de las potencias, cosas que no tienen sentido en el mundo real, como los números imaginarios, cómo abordar las discontinuidades. Entonces, a partir de entonces, la Agencia Espacial le paga, a veces tiene el software diseñado, a otra empresa para que certifique que nunca va a dar error, con la pasta que vale eso, que nunca va a dar error, como la que tienen los bancos. No, hay una empresa, ¿cuánto vale? A lo mejor el programa cuesta 6.000 euros de desarrollar y 60.000 de certificar, como que no va a dar error, 10 veces más, porque prueban bajo todos los contextos posibles, todos los valores posibles para evitar que eso, ¿vale? Entonces, hemos visto la regla, aplicamos la regla e intentemos resolver nuestro problema inicial, ¿vale? A ver si nos da tiempo antes de que tengamos el apagón de la batería, ¿de acuerdo? Vamos allá. Entonces,
Yo creo que esta divagación de estos minutos ha sido una, por dos razones. Una, para llenar, por si me quedaba sin cosas que decir, y dos, para justificar que tenemos que hacer cosas abstractas porque nos pueden parecer abstractas, pero luego resuelven problemas muy concretos. Sí, sí. ¿Vale? Alberto, Dime. coge la pizarra y dale un pequeño... ¿Más? Es que hay reflejos de la luz. Así, perfecto. A ver, siga mejor. Vamos a ver si ahora. Entonces, vamos a hacer algunas derivadas que me vais a ayudar. Simplemente somos capaces de entender una regla y aplicarla. Depende de la que sea. Depende de la que sea. ¿Vale? Muy bien. Pues eso para el gobierno no vale. Ya, pero... ¿Sí o no? Porque dices que no lo sé hacer. Dice, el desconocimiento, no sé, el desconocimiento de las leyes, no sé, es que yo no sé. Habla con Hacienda y dile, es que no sé hacer la declaración de la renta. Ah, vale, no pasa nada, tranquilo, tranquilo. No hace falta que pagues. No la hagas. No la hagas. O vas al banco y dices, bueno, te voy a cobrar un 100% anual. Ah, bueno, no sé si me parece bien o mal, como no lo sé calcular. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que queramos o no, en un determinado momento nos van a hacer cosas. Como yo no quería redes sociales, pero luego tuve que tener WhatsApp. Como yo no quería todo digital y ahora o tienes firma digital o mueres. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Porque queramos o no, nos van a hacer pasar por el aro tecnológico, ¿sí o no? Porque el mundo, a lo mejor a nuestra escala no lo entendemos, pero en un conjunto global, pues las tecnologías son buenas. Vamos a asumir que las Pero tecnologías... ¿hasta cuándo alcanza la inteligencia humana para comprender todo eso? Yo creo que hay un límite, es que son teorías, ¿eh? Hay unas teorías que dicen que la evolución hace su papel. Si eres muy listo, muy listo, muy listo, eres tan listo que eres insoportable para los demás y no te reproduces. Así que, ¿vale? Entonces ese es el límite humano. Yo os conté, creo que os lo conté, hubo un experimento que dijeron, vamos a ver, ¿esto es verdad que a partir de 60, 65 años la gente ya no vale para la tecnología y que son los hijos de la tecnología, los chavales de 15 años, los que lo manejan? Como hipótesis. Hicieron un estudio serio. Cogieron jóvenes de entre 15 y 18 años, jóvenes entre 60 y 65. ¿Vale? Yo llamo jóvenes a los dos, porque lo somos. Bueno, yo lo seré. Y les dieron un programa nuevo, algo nuevo, para ver si eran capaces de manejarlo bien y hacer resolver una serie de problemas. ¿Quién creéis que ganó? Los maduros, ¿no? Maduros. ¿Así? ¿Por qué? Porque probablemente pondrían más atención y lo cogerían antes. Exactamente, pasó eso. Fueron los seniors, los de por encima de 60-65 años, los que mejor manejaron eso. Pero ¿sabéis por qué? Porque tenían interés. La diferencia es el interés. Eso es lo único. Entonces, los de 15 no tienen ninguna, o 18 no tienen ninguna facilidad, su inteligencia no es mayor, su adaptación previa a lo mejor les da una ligera ventaja inicial, pero luego cuando se enfrentan a un problema, enseguida se nivelan con los de 60-65. Tengo un problema, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Vale? ¿Nos sirve esto de bastante motivación para que ahora nos pongamos en serio? Porque los de 18 lo hacen. ¿No lo vais a poder hacer vosotros? Vamos a ver, son unos niñatos, ¿no? Vamos a ver. Entonces, vamos a recordar la regla y vamos a intentar hacer cada una de las derivadas. ¿De acuerdo? Entonces, haremos algunos casos de preparación y luego os dejo una para que la penséis. ¿Qué os parece? Tendréis queja, ¿eh? Esta es la clase número 8 y mirad cuántas ecuaciones habéis escrito con la cantidad de ecuaciones que tiene la física. ¿Cuántas ecuaciones habéis escrito? Pocas. Pocas. ¿Cuántos deberes os he puesto? ¿Los deberes que eran? ¿Ver películas? ¿Sí o no? Mirad Casablanca, mirad no sé qué. Entonces, este es el último día, este es el do de pecho del concierto de fin de curso. Tenéis que hacerme una derivada. ¿Vale? Uf. Cuando salgas por aquí y dicen, ¿qué habéis hecho en física? Hemos visto los axiomas, hemos visto el principio de incompletitud de Gödel, porque lo vimos, y hemos aprendido a derivar. Vamos a ver, con eso podéis ir con la cara bien alta. ¿Vale? Pues vamos allá. Derivadas. Vamos a hacer la derivada sencilla, y luego, si nos da tiempo, intentamos resolver el problema de la superficie con las derivadas. Entonces,
Recordemos la regla. Z igual a K por X elevado a. Tenemos que identificar la constante, la variable que siempre va a ser X y el exponente. Esta es la constante, este es el exponente. Y esta es la variable. ¿Vale? Y la regla es esta. Derivada de Z con respecto a X es la constante por el exponente menos 1. Vamos a hacer un caso sencillito, ¿vale? Nuestra Z es 5X, ¿vale? 5X. ¿Qué tenemos que identificar? ¿Qué es la constante? ¿Cuánto vale el exponente? Hay otra regla que no os he dicho, y es que cualquier número elevado a 1, es decir, multiplicado por sí mismo una vez, que es cualquier número, es igual a sí mismo. X elevado a 1 es igual a X. Y 5 elevado a 1 es igual a 5. ¿Vale? Esto es como una tontería, pero para los matemáticos es muy importante. ¿Vale? Ahora veremos cómo nos sirve. Entonces tenemos que identificar cuánto vale la constante, fijaos, lo que multiplica la X, que en este caso vale 5, nuestra variable es esta, y el exponente. ¿Qué exponente hay ahí? Un 1, fijaos. Y X es X elevado a 1, entonces nuestro exponente vale 1. ¿Habéis entendido? X es lo mismo que X elevado a 1, entonces A vale 2. ¿Está claro? Esto es el caso más difícil. Saber que X es lo mismo que X elevado a 1 y que el exponente, entonces vale. Tenéis ahí escrito. Vamos a hacer la derivada. La derivada muy sencillita, vamos a ver. Solo hay que aplicar la regla. ¿Sabemos cuánto vale la constante? Sí, vale 5. 5. Pues lo primero que escribimos es la constante, K. 5. ¿Cuánto vale el exponente? 1. ¿No? X elevado a 1 era X. Pues 1. Luego la variable, que es X. Y luego el exponente, que valía 1, menos 1. Menos 1. X elevado a 1 menos 1 es lo mismo que X elevado a 0. ¿Os acordáis que el X elevado a 0 lo ha salido antes? ¿Cuánto valía cualquier 1 elevado a 0? ¿Os acordáis? Miradlo, miradlo. Sí, sí. 1. ¿Qué era? ¿Esto para qué sirve elevado a 0? Nada, son los matemáticos que tienen que definir las paredes de su mundo, por muy absurdas que sean, ¿vale? Si doy un paso más, en un precipicio me caigo, pero los matemáticos lo tienen que decir. Si me bebo toda el agua del mar, moriré. Esos tienen que tener todo definido, ¿vale? Entonces, cualquier número elevado a 0 es igual a 1, así que esto valdrá 1. Nos quedará 5 por 1 por 1, que es igual a 5, ¿vale? La derivada de 5x da 5. Ya está, ya la tenemos. Derivada hecha. Vamos a hacer una un poquito más complicada, ¿vale? Y vamos allá. 6, fijaos, es un punto más de complicación, en vez de un 5 es un 6. X elevado a 2, al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, identificar. ¿Vale? Tenemos aquí que tenemos que hacer. Identificar la K, la X que ya está identificada, y cuánto vale el exponente. ¿Vale? Segundo paso, aplicar la regla que tenemos ahí. Segundo paso, aplicar la regla que es la que tenéis ahí. La derivada de z con respecto a x es, tenemos que poner la constante, el exponente y luego la variable elevada al exponente menos 1. Vale. Decidme, ¿cuánto vale la constante en este caso? 6. Vale, luego multiplica. K, 6. La variable ya sabemos que es x, no hay pérdida. X. ¿Y cuánto vale el exponente? 2. Ya tenemos identificados todos. Segundo paso, aplicarlo. Entonces, esto que son letras lo tenemos que sustituir por lo que tenemos. ¿Cuánto vale K? 6. ¿Cuánto vale A? 2. ¿Cuánto vale la X? Pues X. El exponente, 2 menos 1. Pues ya está. 2 menos 1, 1. X elevado a 1, ¿os acordáis? Era X.
Esto era x elevado a 1, que era lo mismo que x. 2 por 6, 12. 12x. ¿Vale? 6x nos da 12x. La derivada. Os pongo uno ya... todo o nada, ¿nos la jugamos ya? Vale. ¿O hacemos uno más para uno más? Uno más. Es un poquito diferente. ¿Tienes conclusiones? Tengo conclusiones. Lo digo por el tiempo. ¿Cuánto nos queda? Pues no mucho. No mucho. Vale, pues vamos a hacer este rápido y vamos a acelerar. No mucho es un número imaginario. Al rectángulo. Ya te has dado cuenta, ¿no? ¿Qué? Que no mucho es un número, un número imaginario. Mucho es Imaginario e indefinido. Yo diría más que imaginario indefinido. Yo creo que es un número bastante concreto, no es imaginario. Pero no está exacto, lo que dice él, no está bien definido cuánto es. No queda mucho, de repente... 10 minutos. 10 minutos. Puede vale, ser. 10 minutos. Yo creo que nos da tiempo a todo. Vale. Nos da tiempo a poneros a prueba, examen final, la de última derivada, la de la muerte, ¿vale? Si suspendéis, cojo el título que os han dado y lo rasgo delante de vosotros. O sea, que hay mucho en juego, hay El mucho en 4 juego. asignaturas de teatro se nos da Bueno, la de teatro también os la rompo, la de esa también os la rompo, ¿vale? Hay mucho en juego, ¿de acuerdo? Así que centremos. Nuestro caso va a ser 9x al cubo, ¿vale? 9x al cubo. Y quiero que me calculéis la derivada de z con respecto a x. Hay mucho en juego. Recordad los pasos, los tenéis ahí escritos. Primero, identificar la constante, la variable, que siempre es x en este caso, y el exponente, y después aplicar la regla, sustituyendo en esa ecuacioncita los números. Parece muy fácil, bueno, parece muy fácil, pero requiere de abstracción, requiere que os vayáis al mundo de las ecuaciones y la traigáis al mundo real, que no es del todo evidente. No es nada evidente, vamos a decirlo así. ¿Vale? ¿Tú no quieres calcularlo? Tú estás de oyente. Muy bien, muy bien. Pero yo te pongo a trabajar en un momento, ¿eh? No. Ya trabajo todo el año. Vale. Vale. Señores, máxima expectación. Señores y señoras. De raíz cuadrada nada, ¿eh? 27x al cuadrado. ¿Os doy alguna pista o qué? Sí. ¿Habéis encontrado cuánto vale la K? 9. 9, ¿vale? La K vale 9, porque es lo que multiplica. ¿Y cuánto vale el exponente? Lo que es. A vale 3. Pues ahora tenéis que aplicar esto. Esto es lo más difícil. Esto no lo puede hacer un ordenador. Un ordenador no lo puede hacer si no se lo explicamos vos. De una manera que él lo entienda, que es súper difícil, pero vosotros con unas explicaciones cortas sois capaces. 9 por 3 por x cuadrado. Sois más listos que los ordenadores. Vamos a ver. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Tienes la constante, pones la constante. 9. 9. ¿Cuánto vale el exponente? 3. 9 por 3. Por x. X, que no lo sabemos. Lo dejamos como x porque no sabemos nada. Por la variable, No, el exponente. el exponente por 3 3 es menos 1. menos 1. Lo has hecho tú, ¿eh? Ahora, solo falta pasarlo a limpio. ¿Vale? Entonces sería la constante 9, el exponente 3, la x 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Y 3 por 9, 27. Nos queda 27x al cuadrado. Tenemos la derivada lista. ¿Vale? Muy bien, un aplauso daos a vosotros mismos porque sois capaces. ¿Lo habéis entendido? Sí. Tiene más, ¿eh? Es aplicar una regla. Pues las matemáticas son así. Entender más o menos, porque ahí tiene una abstracción, entender más o menos las reglas, pero lo importante es ser capaces de aplicarlas para una solución muy concreta. Entonces, nuestro problema. Vamos a ver si entramos en tiempo y resolvemos nuestro problema de optimización del rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora entendéis por qué son los oficiales los que deciden dónde se pone el campamento y con qué dimensiones. Porque son los que tienen que manejar la abstracción de las derivadas. O si no, lo ponen como les da la gana y luego
¿Vale? Dices, no, ponme 400, a ver, 900, y luego no cabe, no cierra porque no hay bastantes vallas, o sea, requiere un mínimo de cálculo. Recordemos nuestro problema, ¿vale? Nuestro problema de optimización. Teníamos 1600 metros de valla y queríamos construir un rectángulo, que era nuestro campamento. Y lo que queríamos era que tuviera la máxima superficie, ¿vale? No nos ha dado tiempo a explicarlo con más detalle, pero Cauchy llegó a la conclusión de que había un máximo o un mínimo cuando la derivada valía 0, ¿vale? En este caso, para simplificar, un máximo cuando la derivada vale 0. Vale 0. O sea que calcularemos el área, que como muy bien habéis dicho, base por altura, se divide por 2, base por altura. ¿Sabes por qué lo he dividido por 2? Porque el triángulo es medio cuadrado, medio rectángulo, entonces es base por altura dividido por 2, ¿vale? Pero como estamos todo es base por altura. Entonces encontraremos las dimensiones que hagan máxima la superficie. Para eso, ¿qué tendremos que hacer? Derivar esa función. Pero tenemos un pequeño problema. ¿Cuántas variables hay ahí? 2. ¿Y solo sabemos derivar? Con una. ¿Qué hacemos? Vamos a pensar una cosa. Lo que tenemos que saber es si las dos variables, el lado y la altura, son independientes o no, o hay una relación entre ellas. Fijaos, si yo dijera, vale, voy a poner aquí 700 metros de lado, ¿vale? Eso es la variable independiente, esta es nuestra x, ¿vale? El lado. Ahora tenemos que deducir si el ancho puede ser cualquiera o no. Sí, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Qué creéis con intuición? ¿Que puede ser cualquier lado o no? No. ¿Por qué? Porque tenemos un número así. Porque tenemos un número determinado de vallas, es decir, una vez fijamos la x, ¿vale? La y vendrá determinada porque se nos acabe. Entonces tenemos que poner, vamos a ver, x ahí, ¿vale? Muy bien, pero luego tienen que cerrar. Está determinado porque hay 1600 metros de valla. Ese es el problema. ¿De acuerdo? Entonces, solamente es independiente una, la otra es dependiente, la otra va a depender. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la longitud total, es decir, la suma de todos los lados, x más y más x más y, ha de ser igual a ¿cuánto? A 1600 metros. Ya tenemos una relación entre las variables, ya no son independientes. Vamos a acabarlo entonces. Entonces, tenemos que 2x más 2y es 1600 metros. Si hacemos un rectángulo, la suma de las dos bases, porque hay dos lados que miden igual, este, y la de estos dos, que también miden igual, 2x más 2y son 1600 porque es la cantidad de valla que tenemos. De aquí podemos saber que, como nuestra independiente, nuestra clave es la x, podemos expresar la y en función de la x y dejarla así. Entonces, vamos a ver. Entonces, si sacamos factor común, queda que 2x más y es igual a 1600. O de otra manera, que x más y es igual a 1600 entre 2, que es 800. ¿Vale? Así que la y simplemente estoy operando con la ecuación. No tiene más misterio que... ¿Os acordáis de lo que hicimos cuando la ecuación era una balanza? Que si poníamos en un lado teníamos que poner en el otro, cuando quitábamos el uno teníamos que quitar en el otro, cuando dividíamos teníamos que dividir. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Fijaos, esto solamente es sacar factor común, que es 2x por 2y. Entonces he dividido por 2 en los dos lados, fijaos, el 2 lo he dividido ahí, 800. Y ahora lo que hago es restar x en los dos lados. Y menos x es igual a 800 menos x. Estoy haciendo con la ecuación, o sea, subiendo la ecuación, que es moviendo las cosas en la balanza, pero para que la balanza, que es la igualdad, no se me desbarajuste. Vale, pues ya está. Entonces nuestra función, la que vamos a tener que manejar, vamos ya contra el reloj, es x por y, cuando y vale 800 menos x. Fijaos,
Nuestra función para derivar, ¿cuándo nos queda? ¿Nos da tiempo? No, bien, va bien. ¿Bien? ¿Sí? Nos queda solamente derivar esa función con respecto a x, igualarla a 0 y hemos resuelto el problema. El problema nadie dijo que fuera fácil, es un problema de optimización. Este problema era una cosa secreta que harían antes, ¿vale? No tiene por qué ser fácil. Total. Volvemos aquí arriba. Nuestra ecuación, que era x por y, hemos sacado una relación entre x y y, sabiendo que no eran las dos independientes, que era x 800 menos x, o de otra manera 800x menos x al cuadrado. Entonces tenemos que hacer la derivada de eso, igualarla a 0. Hay una cosa que Cauchy dijo, pero que yo no me he dado tiempo, que es que la derivada es la suma de las derivadas, ¿vale? Derivada de la suma de derivadas. O sea, tengo que hacer la derivada de s con respecto a x, que va a ser la derivada de la suma de las derivadas. Tengo que hacer la derivada de 800x y sumarla, en este caso, para restarle, que es lo mismo, la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Cuando hagamos esas dos derivadas lo tendremos listo. Fijaos, Cauchy está contento revolviéndose en su tumba porque ha conseguido que nuestro problema esté lleno de letras y de ecuaciones, ¿de acuerdo? Pero eso es el problema que tiene la abstracción. Vamos allá a ver si nos da tiempo. Sí, sí. Entonces, si le queréis lo separamos en dos trozos. Esta primera, z igual a 800x. ¿Cuánto vale la derivada de z con respecto a x? La k vale 800. Como ya sabéis, el exponente vale 1, fijaos, no tiene nada. A vale 1. Así que, la regla nos dice que es k vale 800, el exponente que vale 1, la variable 1 menos 1, es parecida a la que hemos hecho. Esto da x elevado a 0 que vale 1, derivada vale 800. Esta de x al cuadrado la hemos hecho muy parecida, la acabo de hacer. Si hiciéramos z, le ponemos z2 para que no se nos maree con la de antes, es x al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de z con respecto a x? Fijaos, la k vale 1 y el exponente vale 2. ¿Recordáis? La variable vale 1, el exponente vale 2, luego la variable elevado a 2 menos 1 que vale 1. Así que esto quedaría 2, y esto es x elevado a 1, 2x. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos. Entonces la derivada de s con respecto a x es la suma de estas dos derivadas. Estoy acelerando porque se nos acaba el tiempo. Nos quedaría 800 menos 2x, y para hacer lo que dice Cauchy es, para encontrar el mínimo vamos de igualar esto a 0. ¿Vale? 800 menos 2x es igual a 0. ¿Cuánto vale x? Pues es una ecuación como hemos visto. Puedo, por ejemplo, sumar 2x a este lado y lo sumo a este otro y me quedaría 800 igual a 2x. Puedo dividir por 2 en los dos lados. ¿Y qué nos da? Exacto. Tiene que hacer un cuadrado por 400 400. La intuición quizá no se hubiera seguido desde el principio. 400. ¿Vale? 400 metros es la solución que nos da. ¿Ya lo borro? La mejor solución es un cuadrado. Claro. Esa es la mejor solución, un cuadrado. De 400. Fijaos, comprobemos que es válida. 400 más 1600. Y el área da 160.000. 160.000 metros al cuadrado. No sería físico si no os propusiera otras soluciones para ver si dan más o dan menos. Si nos da tiempo, las comprobamos. A ver qué la busque. Otra solución válida. Yo creo que más no he entendido nada. A ver. ¿Lo habéis entendido o habéis seguido o no? Yo lo he seguido, ahora entenderlo me sale mal
desilusionarte, no lo entendí. Claro, hemos tenido que acelerar, ¿sí? Al ¿Vale? final. Pero que yo desde el principio digo 1600, 400, 400, 400, 1600 y hasta un cuadrado de 400. Claro, pero tú no estás segura de que esa solución sea la mejor. Porque si yo ahora te digo, ay, ¿por qué no coges otra solución? Por ejemplo... Podría ser rectangular o triangular. O Claro, rectangular. ¿por qué no coges, por ejemplo, mirad, esta otra solución también vale. 300, 300, Sí, que son 600, 300, 300 y luego 500, 500. 500, sí. Esta solución también es válida, Sí. ¿vale? Sí, sí. ¿Cuál da? Tendríamos que calcularla una a una. Esta da 150.000. Esta solución da 160.000. Esta da 3 por 5, 15, 150.000. Esta da menos. Vamos para allá. Claro, tendríamos... Entonces, la intuición nos puede ayudar, pero tendríamos que probar todas las posibilidades. Por ejemplo, también podríamos hacer esta. Depende también del terreno que tengas. Sí, suponiendo el terreno sea llano, ¿vale? 100, 100, 700 y 700. Esta también da 1600. 400, 1600. ¿Cuánto vale el área aquí? Vale 70.000. Esta también está más pequeño. Nuestra intuición a veces nos puede ayudar a encontrar la solución, pero lo bueno que tienen las matemáticas, y comprendo la dificultad porque hemos ido rápido y los conceptos son complicados, nos da la solución para no tener que seguir buscando, para estar seguros de que es la solución óptima. Y entonces, encontrando la función, derivándola, igualando a cero, da la mejor solución, ya no hace falta buscar más, ¿no? Bueno, yo como físico podría decir, hombre, vamos a ver, yo te puedo encontrar, ¿y si cojo los 1600 metros de valla y los pongo en círculo? ¿No? Entonces, me daría un radio, haciendo los cálculos, de 254,6 metros, Y la más eficaz siempre es el círculo. ¿vale? Que es el círculo, y entonces eso me da, eso daría un 2πr, aplicando geometría, de 1600, y luego en la superficie en este caso daría 203.000, le he ganado al cuadrado, 203.718 metros cuadrados. Esa es la solución que daría un físico. Es decir, bueno, vamos a ver, físicamente esa es la máxima superficie. ¿Vosotros habéis visto muchos campamentos redondos? Los indios. Normalmente, por razones militares, los campamentos se ponen cuadrados por cuestiones de vigilarlos, o de poner torretas, o no lo sé. ¿Vale? ¿Os parece que lo dejemos aquí? Sí. ¿Habéis entendido la idea general? Sí. Sí, Perfecto. Ah, claro. Pues eso es lo importante.